Pasos de sanación de un gemelo solitario. Tomado de Peter Burkin, en la voz de Paula Andrea Franco. Gracias a la vida, a pesar de todo, siempre nos ha empujado a seguir adelante. Este artículo describe las diferentes etapas que suceden en el proceso interno de un gemelo solitario cuando emprende su camino de sanación. Es un resumen de todo lo que he podido observar a lo largo de los 7 años, tanto en mi propia vida como en el proceso terapéutico con mis pacientes. Esto no significa que para todo gemelo solitario tenga que ser así. No obstante, creo que puede servir como una hoja de ruta, dando orientación a las personas afectadas en un camino que requiere su tiempo. Primer paso. Es el descubrimiento de que uno es gemelo y de lo significativo que eso es para su vida. La gran mayoría de los gemelos solitarios no saben que lo es. Se sienten diferentes y no entienden el porqué. Muchos sentimientos, vivencias y hábitos parecen incongruentes, fuera de contexto, como por ejemplo comprar todo en pares o el deseo de querer morir. Entonces el descubrimiento de ser gemelo marca un antes y un después de la vida de muchos gemelos solitarios. Uno empieza a darse cuenta de la importancia de este hecho para su propia vida con su gemelo, dado que fue su primera relación en su vida, incluso antes que con su madre. Haber vivido en unión con un gemelo y posteriormente haber sufrido su pérdida marca en forma decisiva un guión de vida de una persona. Viejos y constantes sentimientos de añoranza, soledad, tristeza, culpa y de que algo o alguien falta tienen origen aquí. De golpe, lo que antes eran piezas inconexas en uno mismo cobran sentido y se abren a una nueva manera de entender la propia realidad. De la sospecha a la certeza. Este es el segundo paso. A menudo la persona duda durante un tiempo si realmente es un gemelo o no, si esto tiene que ver con sus dificultades en la vida. Aunque le explica muchas cosas, le suena demasiado extraño a la vez. La ignorancia general al respecto del tema del gemelo evanescente no ayuda. Todavía hace falta concienciar a la sociedad. A menudo no hay pruebas definitivas, como la muestra de una temprana ecografía que lo hubiese confirmado. Pero cuanto más tiempo se investiga, más se descubre. Solo uno mismo conoce la verdad de su propia historia, que sigue guardada en su memoria celular. Indicios, como los propios patrones, sentimientos, recuerdos, sensaciones corporales, sueños, dibujos, cuentos y poemas, alguna información sobre su embarazo y parto, etc. Le convencen en su conjunto cada vez más hasta el punto de aceptar la realidad y ya no la pone en duda. El siguiente paso es establecer una relación con su gemelo. Es un darse cuenta de que hay alguien muy cercano y querido, añorado durante mucho tiempo y que es posible relacionarse con él, sintiéndole y hablándole. Es importante darle un nombre, incluso tener un peluche en la cama que le represente. Al gemelo, esto puede ser de gran ayuda. De esta manera, uno entra en contacto con su espíritu gemelo, que hasta entonces buscaba en el mundo exterior. Para muchos gemelos solitarios, esta relación la viven al comienzo con ambigüedad, entre el anhelo y el amor, el miedo y el dolor. En ello se reflejan sus dos recuerdos más profundos y antiguos: la unión íntima y la pérdida desoladora. Una vez que supera el miedo, atravesando su viejo recuerdo del dolor,
de la separación de entonces, se entrega al recuerdo amoroso con su gemelo. Por primera vez se llena el vacío que ha sentido durante toda su vida en su alma. Y uno se siente completo. La búsqueda tiene un fin por fin. En consecuencia, uno fortalece la relación con su gemelo en el tiempo, hasta que esta experiencia de bienestar en el contacto con él se mantiene estable. Esta sensación en el alma de unión y amor se mantiene para siempre. Cuarto, este reconocimiento de su gemelo le ayuda a distinguir entre sus propios sentimientos y los de él. Sentimientos como ser invisible, no tener lugar, ser ignorado, querer desaparecer, debería estar muerto, etc. Tienen que ver con la experiencia de su gemelo y no con él. Empieza a deshacer el desbarajuste de su mundo emocional y entenderse mejor. También uno se da cuenta de que ahora le toca revisar ciertas creencias sobre sí mismo y sobre la vida que se formaron en aquel momento temprano. Para dar un ejemplo de: soy un culpable, no he hecho lo suficiente para retenerte. Uno llega posteriormente a: soy inocente, porque no estaba en mis manos, fui muy pequeño. A esta nueva comprensión contribuye también llegar a la experiencia de que el hermano muerto normalmente no tiene ningún reproche, sino que siente amor hacia su gemelo vivo. El siguiente paso es unificar la vida exterior y la vida interior. Muchos gemelos solitarios han vivido su vida ausentándose de cierta manera, por ejemplo, a través de una adicción al trabajo, una búsqueda espiritual, cambios permanentes del hogar o del empleo, una huida de relaciones cercanas o una depresión, buscando inconscientemente a su gemelo perdido. Uno ha sentido en el fondo de su alma que estar con su gemelo significa alejarse del mundo y viceversa. Ahora pretende que su gemelo le acompaña por todas partes y que estar con otros no significa en absoluto traicionarle. Ya no tiene que decidir entre sus amores. Sexto, en algún momento se da cuenta de que uno se siente bien y que su gemelo también lo está, pero que hay un pequeño ser todavía no nacido en uno mismo que sufrió una muerte de su gemelo, lo que le dejó a menudo en estado de choque, soledad y una tristeza abrumadora. Entonces es importante comenzar a cuidar, consolar y amar ese pequeño yo en su interior, hasta que se encuentre bien. Un buen complemento puede ser un tratamiento adicional con un método de sanación de traumas sufridos. En psicología se habla de estrés postraumático, como por ejemplo EMDR, para modificar los recuerdos guardados y disolver los bloqueos emocionales y energéticos en el cuerpo y recuperar energía retenida. Finalmente, descubre que la relación con su gemelo hay un aspecto vivo y otro muerto. Empieza a distinguirlos. Respecto al aspecto vivo, quiero explicarme. Cuando yo tenga 80 años, mis padres seguirán vivos dentro de mí, aunque haya muerto hace décadas. En este sentido, siempre hay una relación viva de uno con su gemelo, pero también tiene en sí mismo la memoria grabada de convivir durante un tiempo con el cuerpo muerto de su gemelo, hasta que éste desapareció, reabsorbido por el organismo de su madre o hasta que llegó hasta el momento del parto. Casi nunca tuvo funeral o queda una tumba. Es de gran ayuda el despedirse del cuerpo muerto de su gemelo con ayuda de un ritual o de un entierro simbólico. De esta forma concluye su proceso de duelo por el hecho de que el otro no está aquí en la vida, mientras uno se queda con su gemelo en su corazón.
Es un profundo acto de aceptación y de amor. A la vez se separan los caminos, lo que le ayuda a quedarse con su propia vida, sus propios sentimientos, anclándose todavía más a la vida misma, reconociendo que su hermano gemelo ya no está, partió. Un gemelo es gemelo durante toda la vida y mantendrá algunas percepciones y actitudes propias de esta vivencia tan determinante. Al saberlo, uno se entiende mejor y es capaz de discriminar qué pieza del rompecabezas pertenece a qué lugar. Este es el destino particular donde uno sufre las consecuencias. Y también se llega al punto de descubrir la riqueza de ser gemelo. En su camino de sanación uno llega a sentirse más entero para vivir su propia vida y vivir lo más feliz posible. Peter Burkin, Barcelona, agosto 2008.